había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Padre nuestro, estás en los cielos, en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo, Señor, fue quien influyó, Señor, para que estas palabras, Señor, estén escritas y llenen nuestro corazón, sean principios, Señor, que tú nos das, para que a través de ellos podamos ver, Señor, lo que tú haces, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu iglesia, gracias por nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, aquí ya nos está hablando el Señor sobre todas las cosas. Alex, hola. De un principio que de la elección de Dios. Un principio en cuanto a la elección de Dios. Y ese principio se mantiene en toda la escritura. Aquí empieza con Abraham. ¿Quién llamó a Abraham? ¿Quién le dio ese llamamiento? Dios siempre antes nos escoge, pero a todos nos ha llamado. Nos tiene que llamar personalmente el Señor. Mire, y aquí vemos la elección de Abraham. Y vemos una cosa. Abraham fue escogido con un propósito. ¿Cuál fue ese propósito de Dios con Abraham? Fíjese, aquí no habla de salvación. Marcos, ¿cuál fue el propósito de Dios con Abraham? Exactamente. Con un propósito de crear la nación de Israel. ¿Tú crees que él se imaginaba el poder y todo lo que Dios iba a hacer en Israel, con la nación de Israel? Ni por aquí le pasaba. El llamamiento tampoco. Hasta que Dios lo llama a los 75 años. ¿Verdad? Creo que te faltan muchos años, Betty. Ni creas. ¿Verdad? Fíjese el Señor lo que hace cuando también nos llama a cada uno de nosotros, aunque sean en diferente edad y todo, pero tenemos un llamamiento diferente al de Abraham. Estoy hablando aquí como un principio, ¿verdad? Mire, Dios puede escoger de los hombres aquí en la tierra para diferentes cosas, trabajos, propósitos, planes de Dios, porque Dios es soberano. Es soberano y Él es el que decide el destino y el propósito para cada hombre en la tierra. Por eso le estoy diciendo que este es un principio. Como un principio también se aplica a cada uno de nosotros, ¿verdad? Todo eso para diferentes cosas, trabajo, planes de Dios en la elección de los hombres. Y todo lo hace para que esos hombres cumplan el propósito de Dios que tiene para ellos. En el caso de Abraham, Dios quiso que a través de Abraham se levantara la nación de Israel. No es que Abraham iba a hacer algo, es que Dios iba a hacerlo. Y a través de Abraham, primeramente, se muestra. Y en cada tiempo, generación, en cada tiempo, ahorita también, y en cada generación, Dios tiene hombres y mujeres conforme a su propósito para hacer obras, trabajos, propósitos de Dios para cada uno de nosotros, hermano. ¿Sí? Y en cada tiempo y generación, Dios los escoge para hacer cumplir su programa que Dios tiene
y quiere hacer. Dios ya tiene un programa definido para todos, cada uno de nosotros. Tenemos cada quien un papel, una obra que tenemos que hacer. No solamente en la tierra, ahorita lo van a ver más adelante, sino Dios está preparándonos para algo más grande, no terrenal, sino espiritual, para el reino de los cielos. Entonces, mire, tenemos, ya te vas, José Luis. Tenemos el ejemplo de Noé. Aquí está hablando ya, ¿verdad? Primeramente de Abraham. Pero si nos vamos desde el principio, tenemos ahí otro llamamiento de parte de Dios con Noé. ¿Quién llamó a Noé? Había muchos hombres justos, muchos hombres de que nos habla la palabra de Dios, de la descendencia de los hijos de Dios, Matusalén y todos los que estaban ahí, ¿verdad? Dios lo escogió con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios con Noé? Carlos, no se duerma. ¿Cuál era el propósito de Dios con Noé? Con Noé. ¿Cuál era el propósito de Dios con Noé? ¿Cuál era? Exacto. Volver, o sea, preservar la generación de los hombres. ¿Sí? Dios lo usó con ese fin y con ese propósito. Fíjese, aquí no estamos hablando de un llamamiento de salvación, sino de propósitos de Dios para hacer en la tierra obras que Él quiso hacer. Preservar la vida del hombre sobre la tierra. Y mira lo que dice en Génesis 6:8. Sí es bueno leer estos versículos porque todo lo hace también de la misma forma, de la misma manera. El 6:8 ya lo tienen. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia, no obras, no las obras. Siempre la gracia, aquí está hablando, es el principio también, para lo cual llama para salvación y para también los propósitos de Dios. Es la gracia de Dios que da dones, talentos y llamamientos para ciertas obras que Dios tiene en la tierra. Por la gracia de Dios. Quiere decir que esto no tenía ningún mérito, como nadie tiene mérito para que Dios lo escoja, ni siquiera para hacer un trabajo secular, menos para salvación. ¿Me entiendes? Entonces, halló gracia. Este es otro principio, que es la gracia de Dios por la cual nos ha llamado, nos ha escogido para hacer la voluntad de Dios. Dice, luego vemos cómo Dios escogió, ya vimos, a Abraham, de todos los hombres de su generación, y lo escogió con un propósito. Él pudo tener otros planes y otros propósitos en su vida, como nosotros también. Cada quien tiene su propio propósito, su propio plan. Pero, ¿cuál es el plan de Dios que tendrá contigo? De toda su generación, para formar la nación de Israel, y todo fue por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Ahí encontramos otro principio, que nadie puede tener méritos si no es la gracia de Dios que nos ha hecho libres, que nos ha hecho hijos, que nos ha hecho su iglesia. No hay méritos en el reino de los cielos más que Jesucristo. Si tú crees tener méritos para estar aquí, estás equivocado. Porque no hay méritos del hombre para que Dios se fije en él. Todo es por la gracia de Dios, ¿verdad? Y mira, y de los hijos de Abraham, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó con los? Fíjese cómo se va, si se das cuenta, Marco, cómo se va repitiendo ¿cómo llaman? El programa o el patrón, exactamente. ¿Cómo se va repitiendo el patrón de parte de Dios?
¿Cómo escoge a los de los hijos de Abraham? Aunque Ismael fue el primero y el grandote, ¿a quién escoge? Al hijo de la promesa, el hijo de Sara, en vez de Ismael. Y sabe que no es porque él fuera mejor. Ismael también era un hombre de Dios, que Dios lo había escogido. Y la prueba está que también de él hizo 12 príncipes, 12 naciones, ¿me entiendes? Entonces, no fue por los dones, talentos de ellos, porque la obra para formar su nación no fue de ellos. Yo pienso que Isaac ni siquiera se imaginaba la obra tan grande que el Señor iba a hacer a través de la nación de Israel. ¿Cómo se lo iba a imaginar? ¿Cómo iba a pensar, a tomar en cuenta? Y toda la historia de Israel, nada, no fue por ellos, sino de Dios. Y fíjese, todavía no había nada en la tierra de la nación de Israel. No había nada. Solamente era la familia apenas de Abraham y sus hijos, ¿verdad? Solo fue por la gracia y la soberanía de Dios. Fue la gracia de Dios que escogió a Isaac en vez. Y luego lo vemos también con Esaú. Ya han leído usted ese versículo, ¿verdad? Esaú y Jacob. Dice que no habían ni siquiera nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. El mayor servirá al menor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Dios escogió a Jacob? Y Jacob también ni siquiera se imaginó, no tenían conciencia de la obra tan grande que iba a hacer Dios adelante. ¿Me entiendes? Pero fue por la gracia y soberanía de Dios. También ahora aquí también vemos otro punto. También en la elección de las naciones. En las naciones Dios escoge y forma, en este caso, a todas las naciones. Pero de todas esas naciones, Dios escogió a una, a Israel, para ser su nación de todas las demás naciones. Y ese es el pleito también que hay entre los árabes, entre los musulmanes, entre el mundo, porque ellos quieren tener la primacía, ser la nación número uno, pero Dios le puso a Israel que fuera la cabeza de las naciones, y a su tiempo lo va a hacer. Entonces es su nación de todas las demás naciones de la tierra. Y ya usted sabe que dice el Señor que lo escogió no por ser mejor que otras naciones, sino por qué, por la gracia, por la soberanía y la gracia de Dios. Y hasta la fecha, ¿verdad? Hasta la fecha, o sea, para que veamos que Dios escoge aún para hacer cosas y propósitos que nosotros decimos, pero esto qué. Dice que si en lo poco le somos fiel, en lo mucho nos pondrá. Y hay muchos que dicen, yo quiero en lo mucho. No, no vas a tener nada en lo mucho. Es en lo poco que Dios nos pone. Porque más allá vamos a tener mucho, mucho. Ahorita lo ves, ¿verdad? Mire, no es que fueran mejores que otras naciones de su tiempo. Luego vino Moisés. Y sabemos la historia de Moisés. Ni siquiera él, ¿verdad? Se imaginó. Y cuando él ya había acabado de creer y de pensar que Dios lo iba a usar para libertar a su pueblo, 40 años pasaron en el desierto. Ya para él había pasado su tiempo para servir a Dios. Pero para Dios no. Dios lo escogió a esa edad. ¿Me entiendes? A esa edad Dios le escogió cuando él ya creía que ya había pasado su
tiempo, su tiempo para ser usado por Dios. No, Dios puede escoger en el tiempo que quiera, ya quien quiera, ¿verdad? Dios lo escogió, ¿para qué? Para sacar a su nación de la esclavitud. Estamos leyendo ahorita el libro de Éxodo, ¿verdad? Y vemos cómo Moisés solamente fue un mensajero. Fue un mensajero de Dios que lo usó para hablar con su pueblo y con Faraón, pero él no hizo nada de los milagros. Todos los hizo Dios. Él escogió. Imagínense si Moisés se hubiera dado el título de decir, ¿verdad? Él hizo y deshizo, pero en la iglesia así estamos. Pensamos que nosotros somos los que hacemos y deshacemos. No. Es Dios el que te escoge con un fin y un propósito. Y es a Él a quien le tenemos que dar la gloria. No a ningún hombre, ni a ningún pastor, sino a Dios. Él es el que hace todo. Tú solamente somos mensajeros y ya. Moisés eso fue para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Dios ya había anticipado la elección de Moisés para hacer esta obra con su nación. Dios había hablado ya después con él cuando lo sacó, de Egipto y lo llevó 40 años y luego se le aparece en una casa. Y realmente Moisés solo fue un mensajero de Dios ante Faraón. ¿Qué pudo haber hecho? Él tenía nomás que hablar las palabras que Dios le daba a Faraón y a su pueblo. Ni quitarle, ni ponerle, ni añadirle, ni buscar de otras personas. Él dijo, no puedo porque estoy torpe de labios, ¿verdad? Tartamudo. Dijo, bueno, pues te voy a mandar a tu hermano. Pero él solamente tenía que hablar lo que Dios le decía. Imagínense nosotros, tenemos que hablar lo que Dios nos dice, nada más, en su palabra. Y realmente fue ese mensajero de lo que haría Dios contra Egipto y con Israel. Su participación de Moisés y todos los hombres somos igual, nomás somos enviados, somos mensajeros de lo que Dios quiere hacer en todo lo que Él quiera. Solo fue un mensajero de los juicios de Dios sobre Faraón. O sea, ¿qué gloria se puede dar? ¿Qué gloria se le puede atribuir a Moisés? Como Dios pudo llamar a Moisés, pudo llamar a cualquier otro. ¿Me entiendes? Como Dios te puede llamar a ti, te puede llamar a otro. Pero tú eres igual que todos somos. ¿Entiendes? Entonces no tienes ninguna gloria, tú ni yo. Solo ves que tienes gloria a tu lado. Pero fuera de esa, no tiene nada, ningún chiste tiene Beto. Está desprovisto de gracia. Bueno, pero aquí estamos viendo una cosa. Que Dios es el que escoge, es un principio, entiéndelo. Tú no eres el que escoge, tampoco los dones ni los talentos, los ministerios, todo lo hace Dios, ¿verdad? Igual el tiempo, después, ¿qué pasó con los jueces? ¿Qué pasó? Llegamos a otro tiempo, a otras generaciones, y Dios tenía que hablar con el pueblo, que luego vamos a ver ese mensaje, de que, fíjese nada más, Dios habló casi cerca de 2000 años con Israel a través de profetas, pero pasaron 400 años de no oyeron la voz de Dios. ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Y por qué Dios cayó? Ahora, fíjese, el tiempo de los jueces, ellos solo también eran mensajeros a su nación de los juicios de Dios sobre las naciones y sobre Israel. Porque ellos no se escapaban de los juicios de Dios. Los juicios de Dios eran primero para ellos. Eran enviados de Dios para libertar a su nación y escogidos por Dios, aunque sin que ellos supieran que iban a ser elegidos hasta el tiempo de su llamamiento.
posiblemente el único que sí supo de su llamamiento y de su elección, ¿quién fue? Sansón. Porque desde el principio, ¿verdad? A su mamá se le dijo que iba a ser un nazareno, un enviado de Dios. Pero todos los demás, ni por aquí les pasaba que Dios iba a escoger a ellos para ser jueces del pueblo de Israel. Y luego, ¿qué pasa con los reyes? ¿Qué pasa con los reyes? Yo no sé si están captando el principio. Esto sigue siendo. No nomás en aquel tiempo, en la iglesia. Con los reyes, ¿quién escogió a Saúl? Querían rey, ¿no? ¿Quién lo escogió? Yo. Le dijo a Samuel, ve y úngeme a este grandote. ¿Verdad? Y fue y lo ungió, pero ¿quién lo escogió? Samuel solo cumplió también lo que Dios le dijo a quien ungiera. ¿Y quién lo desechó después del reino? No fue Samuel, fue Dios. Dios es el que escoge y el que en un momento también puede desechar, porque Él es soberano. Él es solamente el soberano de los reyes, de los hijos de Dios, ¿verdad? Y luego, la elección de David. ¿Quién eligió a David? Ya hemos visto mucho esta historia, ¿no? Cuando se lo presentan a sus hermanos, ¿verdad? Y decía, este es, y él decía, este no es, el otro tampoco. Y todos pasaron 7 y ninguno escogió Dios. Y no hay más, sí, hay uno, pero está por allá. Tráelo. Y cuando lo trajo, digo, úngelo. ¿Cómo se quedó Samuel? Era medio carnal, Samuel, ya vimos. Pero mire, la elección de David fue Dios quien lo eligió de sus hermanos. Hay ahorita una serie que se llama La Casa de David. Vean, está muy bueno, está bueno. Está sacando cosas muy buenas. Fue Dios quien lo dotó. ¿De quién le dio esa fe tan grande para poder tirar al gigante? Y todo lo que Dios hizo con él. Él tenía que reconocer que era solamente también un elegido de Dios para hacer una obra en Israel. Fíjense que no fue el papá, según eso, también el papá menospreciaba a David. Todos lo menospreciaban, lo tenían como abandonadito por allá. Pero Dios lo escogió. Ni el pueblo mismo. Y luego ya vemos también que Salomón, ¿quién lo escogió? Salomón. Tenía muchos hijos para aventar para arriba, ¿verdad? Y ya vemos que también la discusión y el pleito entre los hijos de David por el trono. Y esto es igual en las iglesias, ¿ya? Todos quieren pasar a ser los principales, no quieren hacer los que hacen el hacer, no quieren ser los que sirven, quieren ser los que les sirvan. Pero eso no les va a valer. Si no sirven, no sirven. Si no sirven. Entonces, fíjese, ¿verdad? ¿Quién lo eligió y le dio la sabiduría? El poder, la riqueza. ¿Quién se las dio? No fue David, fue Dios. Entonces, veamos, y solo fue hermanos, si nosotros no somos humildes de corazón, ¿por qué queremos que Dios nos use? Dios nunca va a usar a un soberbio, a un altivo, un orgulloso, que está muy lejos de ser escogido por Dios. Eso sí se lo digo. Ningún soberbio, ninguno que se sienta superior a los demás será escogido por Dios. Será desechado tarde o temprano, ¿verdad? Para levantar. Y luego, fíjese, ya voy a terminar. ¿Por qué escogió a Salomón para levantar su templo? Porque David había matado a mucha gente. Pero también Dios eligió a Salomón con un propósito: levantar su templo.
para que su templo fuera levantado a la presencia, ¿verdad? Y luego, híjole, toda la historia no acabaríamos. Pero viene una parte importante. Después de que fueron enviados a Babilonia, estuvieron allá 70 años, ¿a quién levanta el Señor? Fíjese, lo digo es que un Dios es, ¿cómo se dice? No conoce, no sabemos cómo va a obrar Dios. Ni siquiera te imaginamos. ¿A quién escogió Dios? Para que ellos regresaran a Israel y levantaran el templo. A un rey, Ciro. A Ciro, que era un rey pagano. Un rey que no era posible, ¿verdad? Que ningún judío iba a escoger a un pagano para hacer esta obra. Dios lo escogió y desde antes. Fíjese, ya ni nacía Ciro y ya estaba en la escritura que Dios iba a escoger a Ciro como rey para libertar a su pueblo de la esclavitud de Babilonia y para levantar su templo. Tremendo, imagínense. ¿Te das cuenta la soberanía de Dios? ¿Te das cuenta cómo tú no puedes luchar contra Dios? Tenemos que acatar las leyes de Dios. Tenemos que ser obedientes para que Dios nos bendiga, ¿verdad? Entonces, todos estos, ahora fíjense, ya acabamos y no es suficiente, pero todos estos son casos de la palabra de Dios y de Israel. Todo esto son casos que están aquí en la palabra de Dios y en Israel, que era su pueblo. Y Israel permanece como es ahora. Nosotros nos quedamos admirados, y más ahorita, cómo es que Israel puede todavía permanecer en su tierra y ser bendecido por Dios, cuando ellos ahorita están en un estado de apostasía tremendo. Bueno, va a venir su juicio, pero fíjese, ellos permanecen no por ellos, por ser mejores, ni por siquiera hacer la voluntad de Dios, sino por la elección de Dios. No quiere decir que no les va a dar, les va a dar duro. Pero ¿por qué? ¿Por qué permanecen? Por la elección. Nada más. Nada más, porque Dios los eligió. Y Él no va a dejar que su nombre sea menospreciado, ni se ha quitado su nombre de en medio de Israel. Mire, humanamente ellos ya no existirían como nación por su gran apostasía. Lo que van a hacer ahorita, ¿verdad? 1 de junio. Es una apostasía tremenda, ¿verdad? Una rebelión contra Dios, pero Dios por sus promesas dadas a Abraham y por las promesas de Jesucristo, ellos todavía permanecen. Pero no sin halo. Ahora vamos a verlo con su iglesia de Jesucristo para terminar. Ahora véanlo con su iglesia de Jesucristo. No nos está llamando para ser presidentes de la República. No nos está llamando para hacer nada. Mire, ¿cuál es el llamamiento que Dios da a su iglesia? Segunda de Tesalonicenses 2, 13, 14. Fíjense, aquí estuvimos viendo todos los llamamientos de Dios a Israel para realizar una obra, un trabajo, lo que fuera, los profetas. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto a la iglesia? 2:13, ¿ya lo tienen? Mire, por eso digo que este principio también en la iglesia se da. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Por qué? No nada más por la comida, no nada más por el vestido, no nada más por nada. Dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido
desde el principio para salvación. Para salvación. Fíjense qué diferente llamamiento tenemos de parte de Dios. No es para levantar una nación, no es para que levantes tu casa, no es para que hagas cosas, no. Eso es secular. Pero Dios nos ha llamado y nos ha escogido para salvación. Fíjese si en el Antiguo Testamento a alguien le dijo para salvación. Fíjese. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, el cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor. Fíjese hasta dónde. O sea, ¿qué diferencia hay entre la iglesia e Israel? Israel tiene un llamamiento, un ministerio para la tierra, para aquí. Y nosotros tenemos un ministerio y tenemos una salvación de parte de Dios para los cielos, para los cielos. Oigan, si usted no es fiel, más sabiendo esto, fíjate, ¿qué función y ministerio nos dará el Señor? Y con eso termino, en el cielo. No te lo está prometiendo aquí. Es que yo quiero ser rey. Ay, yo quiero ser político. No, hombre, ¿qué quieres ser? Mira lo que te dice el Señor. Apocalipsis 1. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Por eso está hablando a las iglesias, no a Israel, no al mundo. Gracia y paz, lo primero, gracia. La gracia de Dios que está haciendo la obra. Del que es, del que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y luego, ¿qué dice? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Fíjate el llamamiento. Y te estás peleando por un llamamiento aquí en la tierra. Te estás peleando por un ministerio aquí en la tierra. Cuando Dios te está diciendo que nos hizo reyes y sacerdotes en el cielo. No aquí en la tierra. Pero el hombre quiere ser glorificado aquí, ahorita. Que le den la gloria, que lo alabe. No. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Qué nos dará el Señor en su reino? Si aquí tú no puedes ser ni siquiera chalán del presidente, ni siquiera para limpiarle las botas. Y te va a ser rey y sacerdote para el Señor, para Dios Padre. ¿Creen que esto te lo podría dar alguien? ¿Tus méritos, tus obras? Medite. ¿Qué quieres aquí en la tierra? Servir a Dios, amarlo, dedicar tu vida a Él, por todo lo que te da y por lo que te hará allá. ¿Qué más quieres? Y luego todavía con trabajos pueden venir a servirle, con trabajos pueden venir para adorar y alabar a Dios. Cuando lo que Dios te está dando no tiene límites, no tiene comparación con nada, con nada. Estos presidentitos, ¿verdad? Y estos hombres que tienen poder y gobierno en la tierra. Ellos son los sirvientes del pueblo de Dios. Y nosotros somos los servidores de Dios, no se te olvide. Si tú no eres servidor de Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para el fuego. Gracias te damos, Padre, te damos gracias porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Gracias te damos porque tú nos has compartido, Señor, este lugar, no en la tierra, Señor, porque tú no viniste aquí, Señor, a tomar un lugar en la tierra con los príncipes y las potestades del aire, Señor.
si tú los viniste a destruir y a acabar. Y ahora, Señor, nos has hecho partícipes de tu reino, de tu gloria, Padre, de tu poder y tu sabiduría, de tu amor, que somos tus hijos, Señor. Y como hijos tuyos heredamos tu reino, heredamos tus bendiciones, Señor, más allá de las que pidamos o entendamos. Y que nuestra bendición y nuestro reino no está aquí en la tierra. Haz entender a tu pueblo, Padre, para que se den cuenta, Señor, de las grandes promesas que tenemos en el nombre de Jesús, superiores a Israel, superiores a cualquier nación y a cualquier hombre en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús.